Hola, soy Mónica Cárdenas Moreno, maîtresse de conférence en la Universidad de La Reunión desde el año 2017 en literatura latinoamericana y realicé una tesis que se defendió en 2013, hace 10 años, casi exactamente, fue en octubre de 2013, titulada Genre et société à Lima pendant la seconde moitié du 19e siècle. Analyse de l'œuvre de Mercedes Cabello de Carbonera, 1842-1909, bajo la dirección de Isabel Tozán Castellanos. Esta tesis que nos propones y que defendiste en 2010 fue la culminación de una trayectoria académica de lo más tradicional, es decir, pasaste por una licenciatura, un máster y después la tesis, ¿o puedes hablarnos de una trayectoria un poco más inusual? Pues sí, hice una licenciatura, máster y tesis, pero no la hice en Francia, ¿no? En el sistema francés. Yo vine a Francia para exclusivamente con el objetivo de iniciar mi trabajo de tesis. Toda mi formación precedente fue hecha en Perú. Y fue un poquito, bueno, el sistema es diferente, estamos mucho más influidos, creo yo, por la escuela norteamericana, ¿no? De los Estados Unidos, sobre todo en esta área de letras. Yo realicé, para resumir muy rápidamente, realicé 4 años de estudios de Derecho en la Universidad Católica del Perú. En realidad fueron 2 años y medio de estudios generales y letras, que es el sistema que se tiene, me parece, hasta el día de hoy allí, antes de pasar a una facultad o a estudiar la especialidad, ¿no? Entonces estudié realmente muy poquito, 1 año y medio, 2 de derecho propiamente, lo suficiente para darme cuenta que no era la carrera en la que me sentía bien, que me gustaba, y que más bien los 2 primeros años que había seguido, con estudios muy diversos de literatura, de historia, de filosofía, etcétera, pues me interesaban muchísimo, ¿no? Y habría un campo riquísimo a explorar, etcétera. Entonces iba más bien por ahí. Para continuar mis estudios, bueno, la literatura me atraía mucho más que las otras disciplinas, entonces decidí pues ir a la universidad que está al lado. Quienes conozcan Lima y Perú sabrán, al lado del campus de la Universidad Católica, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ingresé para estudiar la carrera de literatura y empecé como, digamos, si no hubiese hecho los 4 años precedentes desde el inicio, seguí 5 años de carrera de literatura latinoamericana. Luego de eso, bueno, el sistema te obliga a terminar con un trabajo de investigación que le llaman en Perú tesis. Es una especie de tesina, aunque hay tesis de licenciatura que han sido muy importantes en tamaño, en trascendencia, etcétera, ¿no? Bueno, la mía fue modesta, pero ya me inclinaba desde ese primer trabajo de investigación por la literatura escrita por mujeres. Ahí había en la época clases opcionales en la Universidad de San Marcos, clases opcionales, ahora son obligatorias, felizmente vamos avanzando poco a poco. En esa época eran opcionales de literatura escrita por mujeres. Yo trabajé sobre una autora del siglo XX, muy, muy famosa, Carmen Olle. Y luego quería seguir trabajando, quería seguir indagando por esta vía de la investigación. Entonces volví a la Universidad Católica, la maestría de literatura latinoamericana que se acababa de abrir. Era muy nueva. Y entonces allí seguí 2 años de formación que terminó también con un trabajo de investigación, también interesada en la literatura de mujeres, pero ya empecé a interesarme específicamente más por el periodo, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX, digamos, en esos estudios. Y bueno, luego de ese bagaje, con ese bagaje, pues vine a Francia para la tesis y me encontré con un sistema muy diferente, ¿no? Muchas cosas que no tenía y otras que me sobraban de formación durante todos estos años. Y bueno, mi vida hasta la actualidad es un intento por intentar pues sacar lo mejor, creo yo, según mi criterio de estas de experiencias, ¿no?
Claro, lo que me interesa es en qué momento te dijiste voy a hacer la tesis sobre la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cuál fue? ¿Hubo un factor detonante? ¿Una clase, un libro, una escritora? Sí, la clase Marcel Velázquez Castro, que es un investigador peruano eh, eh, empezaba ya a dar clases sobre el siglo XIX en las dos universidades y él fue mi director de mi trabajo de fin de máster, digamos, en Perú. Entonces empezaba a promover en los estudios del siglo XIX a partir de la prensa, que era algo muy novedoso en la época. Y digamos que ese lado innovador, el hecho de saber que podía encontrar un filón, un punto donde pudiese encontrar una serie de material nuevo que no se había trabajado, me pareció interesante, ¿no? Creo que eso puede ser interesante también para la investigación en general, ¿no? Hay muchas cosas que nos apasionan, pero que sabemos que se ha dicho mucho ya, ¿no? Entonces, lo interesante del periodo es que no solamente está lo literario, que tampoco era en la época muy accesible, ¿no? Porque las novelas no estaban reeditadas, porque había que buscar en archivos, había que ir a la prensa, etcétera. Entonces la prensa servía para acceder a las novelas, pero también la prensa es un material que nos da una serie de otros elementos muy valiosos, ¿no? Publicidad, artículos periodísticos, ensayos, hay una variedad, es un documento muy heterogéneo, entonces que abre muchas puertas de investigación. Todo eso me interesó. Entonces yo llegué ya a Francia no con el proyecto completamente listo, pero sí con el interés por la época, dicho sea de paso, gracias a los profesores que tuve en Perú, que conocían directamente a mi directora de tesis, que había hecho trabajos muy importantes sobre esta generación, sobre un autor muy importante del periodo, Manuel González Prada, pues fue que, digamos que llegué muy orientada hacia el periodo que iba a estudiar. En pocas palabras, una vez que comenzaste tu investigación, que defendiste la tesis, em, ¿serías capaz de decirme en pocas palabras qué quisiste demostrar? ¿Cuál era tu tesis? Sí, es difícil, pero voy a intentarlo. Quise mostrar cuál era la Lima, la ciudad de Lima, imaginada por Mercedes Cabello, que ella imaginaba y que plasma en su escritura en general, tanto en su escritura ficcional como no ficcional. ¿Cuál era la Lima imaginada por Mercedes Cabello de Carbonera? Y al mismo tiempo, dentro de esa Lima imaginada, me interesaba ver las conexiones entre lo que el feminismo del siglo XX ha llamado lo privado es político, ¿no? Cómo lo privado, en los matrimonios por conveniencia, la maternidad no deseada, etcétera, eh, dan o dicen del tipo de sociedad en la que se vive, de una sociedad desigual, misógina, eh, elitista, ¿no? Entonces, la mujer que ella representa da cuenta de una serie de problemas políticos, no solamente sociales, sino políticos, de una serie de relaciones de poder, ¿no? De la sociedad obviamente patriarcal, pero una serie de relaciones de poder que van más allá, que involucran a la iglesia y a distintos poderes en la época del Estado, eh, que van maniobrando, digamos, y que configuran las relaciones de poder y cómo la mujer se desenvuelve en medio de ellas en la ciudad de Lima a finales del siglo XIX, ¿no? Sobre todo después de la Guerra del Pacífico, es decir, entre 1883-84 en adelante, hasta exactamente más o menos finales del siglo XIX. Me interesaba finalmente, además de esto, ver cómo la propuesta de Mercedes Cabello no solamente tiene que ver con una propuesta de escritura, es decir, lo que ella plantea en sus escritos, tanto de ficción como ensayos, sino
lo que ella propone también en tanto intelectual, en tanto figura de autora, ¿no? Porque su interés, digamos, dentro de una estética realista, naturalista, no solamente era la de actuar con la escritura, sino la de actuar, y estaba muy en boga en el siglo, a finales del XIX, en tanto que intelectual, digamos, ¿no? Como figura que pueda ejercer una influencia en la educación, que era lo que hacían muchas mujeres de letras en la época, ¿no? En el diseño de la educación de jóvenes en la época, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera tener un rol de incidencia práctico, digamos, en los cambios sociales que se venían gestando en el periodo. Cuando hablamos de incidencia en el futuro y de mujeres intelectuales, no puedo evitar pensar en tu directora de tesis. ¿Cómo la conociste? Pues gracias a los profesores de San Marcos y de la Universidad Católica, especialmente gracias a Marcel Velázquez, que fue creo que él había venido porque Isabel Tozan había organizado algunos coloquios sobre Manuel González Prada, que es el autor, uno de los autores muy conocidos de este periodo en Bordeaux. Entonces, bueno, algunos investigadores y profesores de estas universidades habían viajado y se habían establecido lazos entre Lima y entre las universidades de Lima y Bordeaux. Entonces fue gracias a ellos que pude conocerla. Ya había leído artículos que ella había escrito también sobre Mercedes Cabello en particular, sobre el periodo al cual le ha dedicado la tesis doctoral al mismo tiempo, ¿no? Entonces fue una ayuda muy importante a nivel también, no solamente de toda la investigación que ella había realizado, sino de, de manuscritos, de textos que no se podían encontrar en la biblioteca de Lima, en la Biblioteca Nacional del Perú, que está en Lima, en el momento en que yo las buscaba, y que Isabel había podido tener acceso a estos documentos en la época en la que ella había realizado su tesis, pero por cuestiones que nadie sabe, ya no estaban accesibles años después, ¿no? Todo esto era la investigación en el periodo, en la época pre-digitalización, ¿no? Actualmente hay muchas cosas que se han reeditado, felizmente, pero hay muchas cosas que también por las bibliotecas y distintos grupos de estudio, etcétera, están digitalizadas, o grandes centros de investigación en Estados Unidos y en distintos lugares. Pero en la época no era, se establecían muchas relaciones de investigación entre colegas, entre personas interesadas en la época a partir de esto. Yo te doy este manuscrito o estas fotocopias de este texto, y ya, y luego eso era muy valioso. Y bueno, ahora es mucho más fácil. Aparte de esta directora de tesis que fue tan importante para ti, ¿qué otras personas tuvieron un papel esencial en la relación, en la redacción de tu tesis, ya sea a nivel intelectual o a nivel pedagógico o a nivel personal? Sí, bueno, ya mencioné a Marcel, con el que hemos seguido trabajando, ¿no? Y en distintos proyectos, congresos y más. Entonces, es muy bonita esa experiencia también, ¿no? De haber tenido profesores, y que luego con Isabel igual, con quien sigo también trabajando. Entonces, de encontrarse más allá de la tesis, ¿no? Que fue un punto importante, pero también fue el inicio de otro tipo de relaciones con estas personas que han sido, que han ayudado tanto, que han sido maestros. Además de Marcel, en Perú tendría que mencionar a Yolanda Westphalen, que fue una profesora en la Universidad de San Marcos, que sigue ejerciendo allí la docencia universitaria, y con quien sigo trabajando actualmente también, y que es la profesora de literatura escrita por mujeres, ¿no? Con ella, digamos que eh, también el hecho de conversar ciertas dudas, y si uno va por buen camino o no, es su manera de ver esta área de la investigación fue muy importante. Llegamos al día de la tesis. ¿Quiénes eran los profesores que conformaban el jurado el día de tu defensa? Bueno, la tesis la tengo aquí. Entonces, Jean-Pierre Clément, Eric Fischbach, Catherine Emma,
y dos profesores uno de Perú y uno de Estados Unidos. Osvaldo Holguín, de la Universidad Católica, un historiador muy importante del 19, y Thomas Watt, de la Universidad de Maryland. Y claro, mi directora de tesis. ¿Qué recuerdo tienes tú de ese día, del Día de la Defensa? Bueno, yo creo que como todos, ¿no? Mucho estrés, muchísimo estrés al inicio, al punto de no ser capaz de leer las primeras líneas, y luego ya mucho mejor, ¿no? Siempre ocurre esto. Yo creo que yo no sé en qué momento pues no vamos a tener absolutamente ningún estrés al presentar una comunicación, por ejemplo, o en público, ¿no? Presentar algún trabajo. Pero hay un momento que es el momento inicial, que es el momento, creo yo, de mayor estrés, porque todavía no estás en el papel de o completamente metida en el tema, ¿no? En lo que yo había preparado tanto. Entonces hay esos primeros segundos hasta que logras ingresar al documento, al tema y estás dentro, ¿no? Cuando estás dentro las cosas son mucho más fáciles. Yo creo que pasa lo mismo en una comunicación o en cualquier presentación, que siempre los primeros momentos son muy difíciles, y luego cuando uno está ya representando un papel como en un teatro, para el que ha trabajado tanto y un tema que se conoce mucho, ahora luego nada es perfecto, ¿no? El tema va a crecer, va a desarrollarse, se pudo orientar de una mejor manera, seguramente sí, pero no podemos negar que quienes hacemos una tesis conocemos el tema, a pesar de las críticas que luego le podemos hacer a la propia tesis, desde luego. Entonces, fue eso. Digamos que hubo un momento, sentí mucho agradecimiento por todos los amigos y las personas que estuvieron allí, que de alguna manera suplieron la falta de mi familia, ¿no? Mi familia no pudo venir, es decir, mi madre, mis hermanos viven en Perú, y no pudieron venir. Luego yo, bueno, viajé, los encontré poco tiempo después, pero lamentablemente en ese momento no pudieron estar allí. Eso fue sí un momento, digamos, un factor, digamos, no tan eh, alegre. Pero bueno, en suma, la experiencia de la defensa es una gran experiencia de aprendizaje. Creo que eso está claro, ¿no? Es el momento, no solamente es pasar una etapa, sino sobre todo aprender gracias a esta etapa, ¿no? Las recomendaciones, los elogios, las críticas, todo, todo sirve y todo nos transforma en la carrera, ¿no? Nos enseña a no cometer los mismos errores, aunque eh, los cometamos un poquito después también, ¿no? Es difícil, yo creo que hacer una tesis y empezar una carrera de docente, pero también de investigador, es un proceso de largo aprendizaje y yo diría, desde mi experiencia, también del lento aprendizaje, ¿no? Porque pasaron muchos años de estudio, muchos intentos de tesinas, de tesis, y aún ahora hay un gran proceso de reflexión, de corrección, digamos que nunca la investigación se convierte en algo automático. Yo creo que por eso, precisamente, es interesante, ¿no? Porque tenemos mucha experiencia, pero seguimos aprendiendo. Y el proceso es largo, pero muy satisfactorio también. El hecho de que nos hables de tu tesis, personalmente me parece muy interesante, entre otras cosas por el hecho de que mencionas esa línea continua. Uno normalmente cuando está preparando su tesis piensa que al final de la tesis, bueno, marca un punto y final, a lo mejor de, de una parte de su historia, de su vida. Y tú en dos momentos me has hablado de eso, de un proceso largo, de un proceso lento y de un proceso de continuo aprendizaje. Sí. ¿Tenías Es, alguna...?
anécdota curiosa durante ese proceso de aprendizaje o durante el día o del día de la defensa? Porque te he visto sonreír en varias ocasiones y me he dicho, a lo mejor tiene algo que No, yo contarnos. recuerdo, simplemente recuerdo siempre a mí y las palabras de mi mamá que siempre me dice, y bueno, yo creo que ya se cansó de decirlo, pero me lo decía hasta la tesis, ¿cuándo vas a dejar de estudiar? O sea, ¿cuándo termina ya? Porque la idea de los padres es, pues mi hijo estudia y luego trabaja. Y ya se acabó el estudio, ¿no? Es decir, pero yo creo que y entonces ella estaba esperando que la tesis, por ejemplo, sea un punto, ya por fin, ahora sí, nos vas a dejar a todos en paz con estos proyectos que involucran, porque involucra mucho no solamente un aspecto profesional, ¿no? Sino un aspecto personal también, es decir, son trabajos que por lo que pasas fines de semana enteros, las noches, etcétera, entonces de todas maneras va a involucrar una vida privada. Entonces, ella me decía constantemente esto hasta la tesis, ¿no? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar? Luego pensó que la tesis era, bueno, ya, ahora sí, y ahora ya voy a tener la hija libre, normal, que tiene vacaciones completas, ¿no? Fines de semana totalmente libres, una persona normal, que trabaja y que su trabajo se termina a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, pero se da cuenta que no, que luego hay un super proyecto de publicación, hay otras cosas, y que esto sigue. Y yo creo que ya se dio cuenta que pues es así. Y que se dice mucho pasiones, ¿no? Pero yo creo que sí, hay mucha vocación, hay mucha pasión, pero al mismo tiempo hay felizmente, digamos, he tenido la posibilidad, después de la tesis, como mi experiencia empezó de una manera diferente a la que empieza normalmente para alguien en Francia, es decir, yo llegué sin una beca doctoral, em, y tuve la posibilidad, ya inscrita en tesis, de ser lectriz, ¿no? Lectora de español en la Universidad de Bordeaux, Montaigne. Em, entonces eh, mi tiempo, ¿no? Para dedicarlo a la investigación era mucho más limitado, ¿no? Porque no era propiamente una beca, era un trabajo con muchas horas de clases y, bueno, tuve que mezclar, digamos, esto con con el trabajo de tesis. Entonces, luego de la tesis hice lo que muchos hacen antes de la tesis en Francia, ¿no? Tener un puesto de ATR, por ejemplo, para que te ayuda, que te da un poco más de tiempo para investigar. Yo lo hice después, lo tuve después. Lo que fue una gran ayuda y una gran experiencia para luego tener el puesto de maître de conférence, es decir, que ocupo ahora. Es decir, toda esta pasión se puede contar, te puede explicar con mucha motivación, con temas que nos comprometen mucho, pero no puede ir solo, sin un trabajo al lado, ¿no? Ese es el otro, creo que otra de las cuestiones que hay que tener siempre en mente, qué hacemos, cómo vivimos, ¿no? Y ese cómo vivimos casi siempre pasa por la docencia y la enseñanza, que tampoco es fácil, es decir, contratos, etcétera, en el sistema no son fáciles, ¿no? Entonces, felizmente he podido, a pesar de la diferencia de mi trayectoria, digamos, he podido insertarme poco a poco y pues tengo la posibilidad de combinar las dos cosas, ¿no? Dar clases y seguir investigando. Hoy en día eres profesora en la universidad. En la reunión, mi pregunta es la siguiente: ¿en qué medida todas las investigaciones de las que nos has podido hablar, todas las experiencias que has tenido en el contexto de realización de tu tesis, influyeron o formaron a la profesora y a la investigadora que eres hoy en día? Sí, bueno, temáticamente creo que mi tesis, no termino de salir de mi tesis, de alguna manera, em, porque yo creo que he aludido un poco a la importancia de la investigación acerca de la prensa del periodo para conocer mejor la época, conocer mejor a la autora, y eso generó
en pleno proceso de tesis un proyecto de reedición crítica de dos novelas de la autora que no se encontraban en libro en ninguna parte, ¿no? Ni en Perú ni fuera. Entonces lo hice, se publicó en 2012, es decir, un año antes de pocos meses antes de la defensa de la tesis, con una editorial en Estados Unidos. Me sirvió muchísimo. Y yo llegué a esto también por redes, es decir, por trabajo con otros colegas latinoamericanos que hacen sus tesis o hicieron sus tesis en Estados Unidos y se quedaron trabajando allí, que estaban interesados en el periodo, este intercambio al que me refería hace un momento de manuscritos, te presto esto, tengo esto, tú me das lo otro. Entonces, todo este trabajo en redes me llevó a reeditar estas dos novelas en esa editorial y abrir y descubrir muy cerca del fin de mi tesis este trabajo de, digamos, crítica genética, porque en la época los escritores en general, bueno, como ocurre también hoy, pero hoy todo está mucho más registrado, ¿no? En la época, pues, escribían y si tenían la posibilidad de reeditar sus libros, los corregían, los reescribían de alguna manera. Entonces, esta edición de dos novelas de la autora pasa por un proceso mucho más complejo de reescritura. La escritora transforma una novela anterior y cambia muchas cosas. Entonces, yo analizaba eso, descubrí esta crítica genética, un proceso de reescritura y el trabajo de reedición, el trabajo editorial y la importancia de este trabajo para estudiar el periodo. Y eso fue, digamos, el punto de partida. Esas dos novelas que reedité en 2012, acabo de participar en otro proceso de reedición de esas dos mismas novelas, porque eso se reedita en Estados Unidos y se vende por internet, pero una editorial peruana las acaba de reeditar este año, ¿no? Entonces, 10 años después, como mi tesis, pues surge, este proyecto no se termina, digamos, sigue porque la editorial peruana estaba interesada en difundir. Yo les dije, pero yo ya publiqué esto está accesible, lo pueden pedir por internet, se sigue, ¿no? Las personas pueden tener acceso a él y querían otra edición con mucho más fresca y con un acceso mucho más local al circuito universitario peruano actual, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que no, es una tesis que no termina nunca, porque sigo allí, aunque no solamente, aunque he salido también del siglo XIX y he hecho otras investigaciones sobre autoras de otros periodos, sobre todo el siglo XXI, y por el hecho de estar en la reunión hace 6 años, pues mi investigación también va tomando otros tipos de ramificaciones, ¿no? Ese es otro tema eh, que, bueno, explicaré en otro, bueno, que necesita otro momento, ¿no? Para ver cómo la reunión puede influir en un latinoamericanista o en alguien que hace una investigación sobre América Latina, en un territorio geográficamente aparentemente tan lejano, pero con tantas proximidades históricas, sociohistóricas, culturales, ¿no? Que uno ve cuando está aquí, cuando conversa con los estudiantes o cuando los estudiantes empiezan a reflexionar sobre sus trabajos de máster, por ejemplo, ¿no? Me pasa mucho que yo intento reorientarlos hacia los temas que yo conozco, pero ellos pues están motivados por otros temas que les tocan más, ¿no? Como culturas mestizas, influencia de la afrodescendencia en América Latina y en la reunión, ¿no? Cuestiones culturales, música, etcétera. Entonces, ya yo misma, gracias a mis estudiantes, esto me había pasado, pero es en la reunión donde me pasa de una manera más evidente, ¿no? Son mis estudiantes y sus miradas las que influyen en los proyectos que voy empezando a desarrollar. Vuelvo al asunto de la tesis para cerrar. Pues por otro lado, mi tesis sigue y he tenido la posibilidad de reeditar
otras autoras en Argentina, por ejemplo, a Juana Manuela Gorriti, que tuvo mucha relación con la generación de escritoras a la que pertenece Mercedes Cabello, y otros trabajos, de Flora Tristán, que es otro proyecto muy, digamos, que me comprometió mucho también desde la época de la tesis y que he seguido desarrollando con traducciones del francés al español para una editorial peruana. En Perú hay mucho público muy interesado en Flora Tristán y el legado de Flora Tristán tiene una repercusión en incluso la práctica feminista del siglo XX hasta la actualidad. Entonces también tiene que ver mucho con lo que decía de figura de autor. Entonces la tesis no termina, ¿no? A pesar de que ya hay pues otros proyectos, otras épocas que he ido explorando. Y eso por el lado temático y por el lado metodológico, pues el trabajo de tesis es, digamos, es una huella, eh, es una primera etapa muy, muy importante, cuya huella metodológica de trabajo, de capacidad de trabajo, pues queda muy presente, ¿no? Y está muy presente. Y yo creo en la mente de los investigadores. Si hemos podido llevar a cabo y terminar ese trabajo, eso te pone a prueba para los otros proyectos que realicemos, ¿no? En algún momento siempre hay una cuesta arriba en el que uno se ahoga en el proyecto y piensa que no va a salir, que nunca va a terminar, que, etcétera, pero sabemos que siempre se llega a la cima y luego está la cuesta abajo, donde ya se ve la luz del final. Entonces, metodológicamente también está muy presente, es una etapa fundamental en mi carrera. ¿Has vuelto a leer la tesis? No, en su integralidad, no, yo creo que es mucho, me da mucho miedo, mucha aprensión, ¿no? Como es algo muy natural, creo, ¿no? Como escuchar la voz, el registro de tu voz o como verte en un video, eso genera mucha aprensión a mí, a mucha gente. Eh, No te preocupes, todo esto no entonces, está grabado. Eh, sí, la tesis, sí he leído partes porque no se ha publicado como tal, ¿no? Ni en adaptación, pero sí he publicado algunos capítulos, por ejemplo, para estos trabajos de reedición de las obras de Mercedes Cabello, entonces he retomado, pero cada vez que he releído para algún tipo de publicación o para adaptar a un formato de artículo, capítulo de libro, etcétera, pues ha sido un proceso de reescritura, ¿no? Yo creo que esto también es muy común, ¿no? Y sin como vernos, esto de ver nuestra voz, nuestra imagen de alguna manera, nos invita a querer corregirla y cambiarla, ¿no? Entonces, sí, ha sido un proceso de reescritura de algunas partes para alguna publicación. ¿Querrías leernos entonces la primera frase de tu tesis? Bueno, la primera frase. Ahí A lo va. mejor nos las comentas un poquito también si quieres. Bueno, dans les romans péruviens au XIXe siècle, les femmes ont une importance singulière car elles sont perçues comme procréatrices de la nation moderne, assumant le rôle d'éducatrices de cette nation. Bueno, sí, hay que saber para esta primera frase que el periodo estudiado se concentra sobre todo en, como lo dije antes, el periodo postbélico, ¿no? Postguerra del Pacífico. La guerra del Pacífico fue un trauma muy fuerte para Perú y sobre todo para Lima en particular, bueno, para otros lugares también, pero respecto a la generación de escritoras y a esta escritora que se encontraba en la ciudad de Lima, pues fue una ciudad ocupada eh, eh, y ocupada militarmente, lo que significó una parálisis del funcionamiento de la cultura, de la vida, ¿no? Ella tuvo que huir en una embarcación hacia una provincia en un departamento del sur del Perú con una amiga escritora argentina, Juana Manuela Gorriti, y refugiarse en un lugar eh, fuera de la ciudad para sobrevivir y para seguir eh, escribiendo, etcétera. Pero todo se paraliza, todo se vuelve clandestino y
cuando pasa este periodo traumático para Perú, además porque pierde la guerra, porque la crisis política y económica fue muy severa, el proceso de reconstrucción cultural, solamente para hablar del lado cultural, fue muy duro y tuvo, y lo tuvieron las mujeres escritoras para resumir la historia en sus manos, ¿no? Entonces, nunca más como en este periodo posguerra, las mujeres, como intentaba decirlo en esta primera frase, tuvieron una importancia muy fuerte como creadoras porque fueron regeneradoras de la nación, de esto, de esto que se imaginaba como nación peruana, que obviamente no correspondía a toda la diversidad del país, ¿no? Pero a esto que la élite imaginaba como nación peruana. Entonces, el rol está desplazado, ¿no? Y ellas asumen esta reconstrucción. Empiezan además a crear entonces, a escribir novelas dentro de códigos que habían dejado atrás un poco el romanticismo precedente y voluntariamente se involucraban en una estética mucho más realista para poder reflejar con el proyecto realista de la época como un espejo, los malestares sociales y todo lo que se había hecho mal y que había provocado esta crisis en la que se encontraban. Y de esa manera crítica, o bajo ese código de crítica a través de la literatura, de las letras en general, pues labrar poco a poco y en grupo, porque fueron muchas las mujeres involucradas en esta tarea, pues reconstruir el imaginario, la cultura peruana, ¿no? Entonces, es un periodo muy importante y muy rico a seguir explorando todavía. Hay mucho por hacer todavía sobre las escritoras de esta época y mucho que se está haciendo ahora en Francia, en América Latina, en Estados Unidos, para investigar el rol de estas mujeres, ¿no? El, el hecho de que el inicio de tu tesis sea las mujeres como punto de creación, me parece, por supuesto, interesantísimo y como tal, como tú como mujer, pero sobre todo tú como profesora, tú como la estudiante que has sido durante tantos años, que a lo mejor lo sigues siendo a través de tus investigaciones, hoy en día, cuando estás frente a los estudiantes, la última pregunta que te quiero hacer es, frente a esa sociedad reunionesa, que por supuesto me parece original, tú ya has hablado mucho de ello y lo harás mejor que yo seguramente. ¿Qué consejos les das a esos estudiantes que quieren pasar un doctorado, que quieren hacerlo, que están a lo mejor, como tú nos has dicho antes, más interesados quizás por la cultura criolla? ¿Qué consejos les das? ¿Cómo les llevas tú también a ese proceso de creación? Es difícil porque es una gran responsabilidad. Eh, yo diría que mm, lo más importante es intentar encontrar algo que tenga un punto de conexión muy estrecho emocionalmente, incluso más que racional, si podemos hacer esta división, eh, con los intereses personales, eh, algo que los motive realmente, ¿no? Eh, po- el ejemplo en mi caso fue la escritura de mujeres, no sabía muy bien en qué periodo al principio, pero me interesaba mucho esa importancia. Bueno, fue muy evidente, digamos que mm, cuando yo miro hacia atrás, pienso que mi elección fue evidente porque yo estudié en una época en la que solo se estudiaban autores hombres, que el canon estaba construido por estas grandes figuras, las grandes figuras de la literatura, el boom, etcétera, ¿no? Entonces, era lo marginal. Ahora no es, digamos, no es el caso, se ha avanzado mucho, pero tampoco todo está hecho ni dicho, ¿no? Entonces, bueno, en general yo alentaría a que haya este punto de conexión. Por eso es que me parece importante que los alumnos de la reunión, por ejemplo, sigan el llamado, ¿no? No la imposición de algún profesor que diga, por ejemplo, ahora vas a estudiar Mercedes Cabello porque yo he estudiado Mercedes Cabello y quiero seguir.
que seguir creando esta escuela sobre este tema, sino que sigan esto que les motiva, ¿no? La cultura criolla, por ejemplo, me parece muy importante. Yo he tenido que aprender mucho a partir de ese interés porque creo que hay toda una fuente, ¿no? Un filón a explorar allí entre lo criollo de la Reunión, por ejemplo, y lo criollo latinoamericano, que no es solamente una categoría colonial como podemos pensar, ¿no? Sino que ha evolucionado desde la colonia hasta la actualidad y tiene características propias en cada país, ¿no? Lo criollo en Colombia es una cosa y lo criollo en Perú es otra cosa, etcétera. Como categoría cultural, me parece interesante y me parece que de acuerdo a cada región se puede establecer quizá un punto de comparación, ¿no? Entonces, cuando hay estudiantes que encuentran este tipo de, de enlaces, de puentes, pues yo los aliento a seguir. Mucho más ahora que el campo disciplinario de los estudios hispánicos y latinoamericanos en Francia se ha ampliado y en general, ¿no? Se ha ampliado mucho, es decir, ya no estamos restringidos a estudiar la literatura o estudiar la historia o la lingüística, podemos estudiar el cine, la música, distintas manifestaciones culturales, ¿no? La fotografía. Entonces, como diferentes corpus que antes eran marginados o no puestos de relieve, se han incorporado a los estudios con esta perspectiva, bueno, ya antigua de los estudios culturales, pero también con la visión decolonial que cada vez se ha ido implantando más. Eh, entonces, los estudiantes tienen una gran, más posibilidades también al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, estoy más o menos por ahí en esa línea de alentarlos y alentar esas nuevas formas de ver la investigación o esos nuevos temas de investigación suponen un desafío para mí y eso es enriquecedor, ¿no? Para todos. Porque entonces yo tengo que saber bien qué cosa es lo criollo en la reunión, en los territorios de ultramar en Francia para luego, pues, poder establecer o no conexiones, ¿no? Válidas. Entonces, en esa tarea estoy y bueno, no pararé hasta hablar eh, criollo. Muchas gracias por esta entrevista, Mónica. Gracias, gracias a ti, gracias a ustedes. Hasta pronto.